extras. No sé si tienen dudas del trabajo, pueden consultar ahora, ¿cierto? De ahí, obviamente, cuando haya más compañeros, probablemente vamos a tener de nuevo temas que ver. También puede ser que en la medida que vayamos viendo el otro ejercicio, en realidad se vayan acordando de cosas que tienen que ver con el trabajo. En otras secciones, un poco en su trabajo que tienen que hacer, ha pasado como eso. No me voy a cuando han visto, digamos, otros ejercicios, como que les ha sonado un poco con las preguntas que han visto en sus propias versiones, entonces en el fondo ahora también les puede pasar un poco lo mismo. Eh, no sé, dudas del trabajo que tengan, ¿qué es lo que les ha complicado particularmente? Profe, ¿Sí? más que nada el tema de las mascarillas, ¿no ve que se produce una, que se produce una y la otra por distintas como líneas de producción? ¿Ya? Y más que nada eso, porque no entendía si eso igual habría que considerarlo dentro de la restricción o no. Claro, porque en el fondo, mira, piensa en general, ¿cierto? En cualquier sistema productivo. Siempre, en el fondo, cuando hay restricciones, o sea, capacidades de máquina, ¿cierto? Tú tienes que considerar lógicamente respetar esos límites de capacidad, de la forma que sea. Aquí obviamente tú tienes hay 5 máquinas, ¿cierto? En el fondo, porque hay sanitizados común todos los mascarillas, pero todas las de estándar, ¿es cierto? Tienen su corte y su ensamblado aparte, ¿cierto? Son 5 máquinas en el fondo. Entonces, cada una de ellas tiene su capacidad de producción, su cantidad de minutos, y eso lo tienes que considerar obviamente separado. Pues cada vez que hay una máquina con su capacidad de producción, tienes que pensar en modelarlo de manera separada. Obviamente pensando en máquina en el término como etapa, en el fondo, ¿cierto? Porque después tú vas a tener en otras situaciones, tú como no puedes ampliar turno, comprar máquinas y cosas por el estilo, en el fondo es la etapa la que gana ciertos minutos y tiene mayor capacidad. Y eso es lo que en realidad a ti te sirve para modelar. Que obviamente la capacidad de una etapa está dada por todas las máquinas que tienes y la capacidad, ¿cierto?, de cada una de esas máquinas. Que obviamente ahí tienes ver la suma de todas las capacidades. Pero en general, ¿cierto? En cualquier sistema productivo siempre lo que tienes que ir chequeando eso, o sea, siempre vas a tener límites de capacidad en las distintas etapas y lo que tienes que tener ahí claro es el cómo, digamos, quiénes ocupan en realidad esa capacidad para modelarlo correctamente. ¿Por ahí va tu duda? Sí, profe. ¿Sí? Si ves, por ejemplo, ejemplos que hemos hecho antes, fíjate, siempre va ahí como recursos de algún tipo. Si no es capacidad de producción, es materia prima, alguna cosa. Y siempre en el fondo lo que hay que fijarse es quién es el que usa ese recurso. Y obviamente ahí tienes que ir modelando. Pero en este caso, el que tengas 2 líneas que originalmente vienen separadas y después se juntan, no importa. O sea, en realidad también separadas o juntas, en el fondo, cada una de esas etapas tiene su propia capacidad y por lo tanto tienes que controlarlo también individualmente de manera obviamente separada. Para los que se conectaron después, estamos atendiendo dudas que tengan de la tarea primero. ¿Alguna pregunta general? ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? Porque después, acuérdense, estamos viendo un ejemplo y vamos a volver obviamente a ver ese ejemplo después de acordarnos un poquito de qué se trataba, que era de la fábrica automotriz, ¿cierto? Tenemos que terminar eso, pero por el momento si alguien tiene dudas de la tarea, para que pregunte. ¿Alguna duda por ahí? No, nada. Bueno, igual si después tienen dudas del trabajo, como digo, a la medida que vayamos viendo el ejemplo que estábamos desarrollando, si les surgen dudas en ese momento,
Pueden obviamente preguntar, aunque no tenga que ver con el ejemplo que vamos a trabajar, pueden preguntar en ese momento si no es problema, porque precisamente se acuerdan, ¿cierto?, de las dudas que tenían cuando ven alguna otra cosa o otra pregunta, ¿cierto?, les suena obviamente con respecto al otro problema. Ya, si no hay dudas, vamos a, lógicamente, todavía no les comparto la pantalla. Ya, ¿ven esto? ¿Están viendo el Word? Sí, profe. Ya. Vamos a recordar primero y voy a, bueno, después vemos cuál archivo abrimos. Vamos a recordar, si bien rápidamente, obviamente, de qué se trata este problema. No vamos a revisar así el enunciado paso por paso, porque se acuerdan que era en realidad un enunciado bastante larguito. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver acordarnos más que nada de qué se trataba este problema. Originalmente, esto era, ¿cierto?, una fábrica de automóviles que particularmente lo que hacía en realidad era ensamblar, digamos, automóviles. Y habían dos modelos, ¿cierto? Que era uno que se llama Thrill Seeker y otro que se llama Classic Cruiser, que nosotros, ¿cierto? De ahí en el modelo terminamos indicándolos como X1 y X2. De estos dos modelos, ¿cierto? La información que nos daban era, por una parte, las utilidades, ¿cierto? 3.600 y 5.400 respectivamente. La otra información que nos daban era que uno de estos modelos era un modelo de 4 puertas y otro modelo era un modelo de 2 puertas, ¿ok? ¿Y eso en qué nos influía? En que después, ¿cierto? También más adelante, la otra restricción un dato que se daba dentro del modelo era la cantidad de puertas que yo iba a tener disponibles en el mes que yo estaba programando. Y eran, digamos, después, ¿cierto? También cuando vimos los resultados, no eran como puertas suficientes como para que digamos, el modelo hiciera lo que quisiera, sino que era realmente una limitante para efectos de la producción. Y obviamente más adelante vamos a ver los resultados que da para darnos cuenta que efectivamente así fue. El otro dato, que es cierto que teníamos dentro del enunciado, eran las horas de capacidad. La capacidad de producción en este caso, hablábamos simplemente de una planta que tenía 48.000 horas de mano de obra al mes. Esa era su unidad de medida como planta general. Y de digamos, de esa cantidad de horas, obviamente era ocupada por estos dos modelos solamente. Y me daban también, ¿cierto?, el tiempo que cada uno de estos modelos consumía. 6 horas hombre, el modelo el Thrill Seeker, mi X1, y 10,5 horas hombre, el otro modelo, el Classic Cruiser, ¿cierto?, que era mi X2. Esas horas, ¿cierto?, me servían para modelar precisamente el uso de las 48.000 horas de mano de obra. ¿Qué otra información me daban? El tema de las puertas, ¿cierto? Arriba, ¿cierto?, se indicaba cuántas puertas tenía cada modelo, ¿cierto? 2 y 1 respectivamente, o sea, de un modelo de 4 puertas y un modelo de 2 puertas. Y también, ¿cierto?, me decían que particularmente en este mes que, ¿cierto?, que venía, que era el que yo tenía que estar programando actualmente, pasaba el hecho de que yo iba a tener solamente 20.000 puertas disponibles, pensando, ¿cierto?, en que 20.000 puertas son 10.000 izquierdas y 10.000 derechas, ¿ya? Esa era como la condición. Y por lo tanto tenía que considerar, ¿cierto?, esa restricción en ese sentido también con respecto a que lógicamente no puedo fabricar automóviles si es que no tengo la totalidad de los materiales que implica, que en este caso, ¿cierto?, eran todas las puertas. Y lo otro adicional que me daban era un dato final de la cantidad máxima de demanda que yo iba a tener de uno de estos modelos en particular, el Classic Cruiser. ¿Por qué aparecía en el fondo esa indicación? Básicamente, ¿cierto? Porque obviamente el modelo podría perfectamente, dentro de su lógica de optimización matemática, tratar de, por ejemplo, fabricar más cantidad de ese automóvil. Perfectamente, ¿cierto? Si existe la capacidad
y yo no limito cuánto va a fabricar de cada uno de ninguna manera, el modelo simplemente va a elegir lo que más le conviene. Pero, ¿cierto? Si yo sé un dato como este, por ejemplo, que la demanda real que yo tengo de uno de estos modelos es inferior, ¿cierto?, a la capacidad de la planta, si, por ejemplo, el modelo decidiera fabricar solamente de este automóvil, yo estaría fabricando autos que no voy a vender. Y por lo tanto, ¿cierto?, en ese caso y en esa situación, entra a jugar un papel, lógicamente, esa cantidad, la demanda esperada, para efectos de no tener, por supuesto, más, digamos, fabricar cosas que efectivamente no voy a poder vender. Y esa era la idea de esos 3.500 autos. Hicimos varias letras, alcanzamos a avanzar varias letras. La primera, ¿cierto?, era en general simplemente pedir resolver el problema original, que era, digamos, como con lo que decía arriba el enunciado. Entonces nuestro modelo era este, bastante simple. Dos variables de decisión, ¿cierto? X1, X2 para cada uno de los dos automóviles. Después, ¿cierto? La función objetivo, que, bueno, aquí habían dos formas equivalentes de escribirla, por eso en realidad está así, pero es la misma función objetivo escrita, ¿cierto? Ya sea en miles o bien, ¿cierto? Quitándole, corriendo en la coma decimal en 3 lugares para que quedara de esta manera, ¿es cierto? Y yo pudiera ver los números un poco, leer un poco más fácilmente los números. La única intención era simplemente esa. Las restricciones, ¿cierto? Tenía la de capacidad de producción, que acuérdense que eran 48.000 horas que yo tenía disponibles, y esas horas, ¿cómo las ocupo? Cada auto, ¿cierto? Del primer modelo se demoraba 6 horas, se consumía 6 horas en fabricarse por cada unidad. El otro modelo me consume 10,5 horas por cada unidad, ¿cierto? En ser fabricado. Y obviamente aquí al multiplicar la cantidad de, digamos, de unidades que fabrico de cada modelo por el tiempo que cada modelo me consume, lógicamente llego al total de tiempo consumido. Y eso es lo que no puede ser más de 48.000. Las puertas, nosotros modelamos esto de esta manera, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Acuérdense que conversamos algo adicional en el fondo al respecto, porque eran, digamos, matemáticamente la misma restricción. ¿Cierto? El primer modelo ocupaba 2 puertas de cada tipo, porque tenía puertas derechas y izquierdas separadas, ¿cierto? Me daban 10.000 izquierdas, 10.000 derechas, y yo en este caso, ¿cierto? Tenía que modelar obviamente derechas e izquierdas separadas, pero como los modelos obviamente son simétricos, ocupan la misma cantidad de puertas derechas que de izquierda, terminaba, ¿cierto?, con dos ecuaciones que eran idénticas, representando obviamente puertas derechas y puertas izquierdas. Además de eso, ¿cierto? Digamos, el primer modelo ocupa 2 puertas, por ejemplo, derechas, y el segundo modelo ocupa solo una, porque era un modelo, ¿cierto?, de 2 puertas. El modelo X2 es un modelo de 2 puertas, una izquierda, una derecha, y por eso, ¿cierto?, aparece así. Y la otra restricción era el límite de la demanda, ¿cierto? Este que aparecía ahí adicional, que era solamente para asegurar que el modelo no quisiera fabricar más de lo que realmente yo podía vender, que obviamente es una medida siempre sensata de no estar fabricando algo que no vas a poder vender. Y bueno, y este modelo lo introdujimos, ¿cierto? Lo estábamos resolviendo en Lingo, lo introdujimos porque aquí la pregunta era inicialmente, ¿cuántos autos de cada tipo voy a ensamblar? Esa respuesta, ¿cierto? La obtuvimos aquí. 26.640 fue la función objetivo. Y nuestro resultado en las variables, ¿cierto? Lo primero que nos interesa ver es que, ¿cierto? Del primer modelo, del Thrill Seeker, este modelo sugiere fabricar 3.800 unidades y del Classic Cruiser 2.400 unidades. De este resultado, particularmente, ¿cierto? Lo que nos había llamado la atención era, bueno, varias cosas. Una, que es cierto, la capacidad de producción por una parte se ocupaba toda, ¿cierto? Este cero que aparecía ahí implicaba que yo había ocupado realmente toda la capacidad que tenía y por lo tanto, ¿cierto? Dado que estoy ocupando toda la capacidad, como también consecuencia,
tengo un precio dual positivo, ¿cierto? Tengo aquí un valor 0.48 que me dice que mi función objetivo mejoraría aún más si yo dispusiera de este recurso. Y es natural, obviamente, si tengo un recurso escaso, ¿cierto? Y lo puedo disponer más de él, por supuesto que voy a también mejorar mi función objetivo. Las puertas pasaba lo mismo, se agotaban, todas las puertas se usaban y dado que ocupaba todas las puertas, ¿cierto? También aparece un valor dual positivo porque si tuviera más puertas también lógicamente podría fabricar más automóviles y por lo tanto eh, tener, ¿cierto? Una mejor utilidad. Aquí fíjense que aparece puertas solo una vez y eso obviamente tiene que ver con el hecho de que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos escrito las dos restricciones para representar tanto puertas derechas como izquierdas, pero a la hora de resolverlo consideramos solamente una de ellas, porque matemáticamente era la misma, ¿ya? Si ese es el tema. Y incluir, digamos, una restricción que tiene los mismos coeficientes, los mismos parámetros en todo sentido, ¿cierto? En realidad no le aporta ninguna información extra al modelo y al método de solución. Y voy a llegar a la misma solución, ¿cierto? Pero solamente con una distorsión en el fondo que me provoca esta incorporación de una restricción que es redundante, ¿cierto? Que está de más. Por eso aquí incluimos solamente una de las puertas, que puede ser izquierda o derecha, lo mismo, para representar esa limitación. Si se cumple esta, perfecto. Y la restricción del límite de demanda, ¿cierto? La que tenía que ver con que no fabricara más de las 3.500 unidades del producto 2, ¿cierto? Del S Classic Cruiser, porque obviamente yo no iba a tener a quien vendérselo. Y aquí, como ven, ¿cierto? Este 1.100, y también lo pueden ver obviamente a través de su valor de la variable, 2.400 fue lo que hice finalmente de este modelo, ¿cierto? De este nuevo, de ese automóvil, de ese modelo. En realidad implica que esto obviamente sobra en 1.100, lo que falta para llegar a 3.500 desde 2.400, que fue lo que no pude efectivamente fabricar. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, en este caso particular, ¿cierto? Nosotros miramos un poco los números y básicamente, ¿cierto? Aquí la explicación puede ir, no es necesariamente así, o sea, pero obviamente dado los demás valores, da la impresión de que por lo escaso que hay de horas de producción, ¿cierto? En la planta en sí, el modelo prefiere, ¿cierto? Tratar de potenciar aquel automóvil que consume menos horas. Entonces, lógicamente, como el otro se demora 6 horas de cada unidad de triciclo que no se fabrica y el otro 10,5, ¿cierto? Prefiere, ¿cierto? Priorizar el que ocupa menos horas porque inicialmente, ¿cierto? Lo que más le complica a esta fábrica es la cantidad de horas disponibles de producción. Por eso, ¿cierto? A pesar de que el segundo modelo tiene mejor utilidad, en realidad ahí manda más el usar bien las cantidades de horas que la utilidad del producto. Y esa era la solución inicial del primer caso. ¿Dudas? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se acuerdan bien? Para los que se conectaron después, les recuerdo que subí ahora, digamos, el archivo de la clase pasada, ¿ok? Está ahí en el portal un zip que tiene eh, digamos, este Word donde están todos los modelos y además de eso vienen también todos los lingos que alcanzamos a hacer la clase pasada, ¿cierto? Porque alcanzamos a responder varias y obviamente ahora vamos a seguir trabajando sobre esos lingos, pues hay que hacer modificaciones sobre digo, algunos de esos modelos dependiendo, ¿cierto?, lo que nos vayan pidiendo. Así que ahí se pueden obviamente conectar. No sé si hay dudas hasta ahora de lo que alcanzamos a hacer la clase pasada, ¿no? Ya, vamos a ver el siguiente. La B era, ¿cierto?, una pequeña modificación sobre el modelo, digamos, original. Y en este caso, ¿cierto?, lo que me decían era que yo, aunque tenía, ¿cierto?, este modelo original, las mismas condiciones en general, pero existía la posibilidad de que yo hiciera una campaña de marketing, ¿ok?
Y esa campaña de marketing, lógicamente, por una parte, me cuesta plata, y necesariamente debo pagarla, y por otro lado, ¿cierto? También yo esperaba un resultado de esa campaña de marketing. Puntualmente, esta campaña de marketing apuntaba, ¿cierto?, al Classic Cruiser, al modelo X2, ¿cierto? Y de hacer la campaña, lo que me permitía, ¿cierto?, esta campaña era que la demanda de este automóvil me aumentara en un 20%. La demanda actual, de donde partí, ¿cierto?, era la que teníamos acá arriba, ¿cierto?, esta 3.500, ¿ya? El efecto de esta campaña es que ese 3.500 aumenta en un 20%, o sea, en 700 unidades más como demanda. Y ese era el único cambio en el modelo, más obviamente tener la consideración de que tengo que ese costo adicional también. Tengo que reconocer tanto el costo que me significa la campaña como su efecto que pasaba a ser, ¿cierto? En este caso, que el 3.500 lo tenía que multiplicar por 1.2, ¿cierto? Para de esa manera reconocer que ahora era un 20% superior. Y este modelo lo ingresamos también, ¿cierto? Lo fuimos a ver la solución y nos dimos cuenta que puntualmente, ¿cierto? Nos servía de mucho lo que estábamos haciendo, ¿ya? Porque quedábamos, de hecho, con la misma producción. Nos sugería producir exactamente lo mismo que la letra anterior y resulta que, como nosotros, al hacer esto, teníamos lógicamente un costo que asumir, que estaba en la función objetivo, al final terminábamos con, fíjense, un valor de la función objetivo menor y menor exactamente en los 500.000 que tuve que gastar. Y la restricción, ¿cierto?, que me tenía, estaba modelando el límite de demanda del modelo que yo estaba favoreciendo. De sobrar 1.100 pasé a que me sobraran 1.800, o sea, los 700 extra que me creció mi demanda gracias digamos, a la campaña de marketing, en realidad no fue a ningún lado, porque simplemente ya me estaba antes sobrando demanda para lo que yo tenía y lógicamente la campaña de marketing en estas condiciones lo único que produce es un gasto adicional de recursos, digamos, de dinero, porque no tiene ni un efecto en lo que es en sí el resultado de la fábrica y me disminuye, por supuesto, la utilidad. ¿Dudas de eso? Ah, ya. La C, ¿de qué se trata? Esta también la alcanzamos a hacer y era también una modificación puntual desde la situación original, ¿cierto? Aquí había que retroceder nuevamente a la versión que tuvimos A, la versión de la letra A, y el cambio, en este caso, era que las horas hombre de la planta aumentaban un 25%. De nuevo teníamos nuestro modelo original y la única restricción que aquí se veía afectada era esta, ¿cierto? La de la capacidad de producción. El resto del modelo sigue comportándose exactamente igual. Al multiplicar el 48.000 por 1.25, lógicamente, ¿cierto?, que de esa manera yo tengo un nuevo lado derecho, ¿cierto?, aumentado en un 25%, que era precisamente lo que digamos, lo que este caso me sugiere analizar. Este, digamos, problema también lo solucionamos, lo fuimos a ver, y aquí sí, bueno, aquí habían un poco mejores noticias por lo menos, ¿cierto? De partida, nuestro valor de la función objetivo, ¿cierto? Que es lo que primero siempre necesitamos mirar, se aumentó, ¿cierto? A 30.600. Y nos cambió también la composición de lo que era nuestra solución. La solución anterior, ¿cierto? Si vamos a ver arriba, acuérdense que era 3.800 y 2.400. Ahora de este primer auto, ¿cierto? El primer modelo bajó a 3.250 y el segundo modelo, fíjense, subió a los 3.500, que eran sus límites, ¿se acuerdan? Ese es el límite de la demanda que tiene este modelo. Entonces, en estas condiciones, sí digamos, a la fábrica le conviene efectivamente fabricar lo máximo posible del segundo automóvil y no del primero como era el caso original.
Al ver aquí las restricciones, ¿cierto? Observamos igual hay varias cosas curiosas, que una, ahora, ¿cierto? La capacidad de producción, que, ¿cierto? En nuestra situación original la habíamos ocupado toda, ¿cierto? Había dejado, ¿cierto? Habíamos llegado a la igualdad en esa restricción. En este caso, ¿cierto? Ahora nos están sobrando 3.750 horas de lo que incrementé. Y las puertas siguen siendo un recurso escaso, estoy en cero, ¿cierto? Y el límite de la demanda, que antes, ¿cierto? Me sobraban 1.100 unidades en la situación original, ahora tengo, ¿cierto? Esa restricción se está cumpliendo por igualdad, ¿cierto? Eso es lo que me dice el cero cuando aparece por ahí. Y como se está restringiendo, digamos, se cumple por igualdad, obviamente nos da la misma información que nos daría la variable, que en el fondo, si ahora en estas condiciones la demanda de ese producto es realmente alta, digamos, y obviamente el modelo prefiere ahora este producto, ¿cierto? Dadas las condiciones que actualmente tengo. O sea, en este punto particular, ¿cierto? Es mejor negocio fabricar el segundo automóvil que el primero. ¿Por qué? También esta situación, ¿cierto? La analizamos, la pensamos un poco porque podía ser así. Y en este caso corresponde a que sobre todo el tiempo, ahora, ¿cierto? Que el tiempo de producción no es un limitante, ¿cierto? Porque ahora son las otras dos cosas las que se agotan. En el caso que el tiempo de producción no es limitante, ¿cierto? Ahora ya me da lo mismo, en el fondo, tener que fabricar o tener que preferir, en el fondo, el automóvil que ocupa menos tiempo, que era, ¿cierto? La situación original, yo había tenido que irme por ese lado, tenía, ¿cierto? Que preferir el que me ocupara menos tiempo porque el tiempo me era muy escaso. Ahora ya no es así. Entonces, por eso cambia la preferencia de qué automóvil fabricar. Y la D también, bueno, era una pregunta puntual que, ¿cierto? Era con respecto a, en la situación anterior, ¿cierto? La letra C, yo usé tiempo extra para poder lograr ese incremento de la utilidad, ¿cierto? También me incrementa, lógicamente, la producción. Y dado que estoy en esa situación, la pregunta en este caso era, ¿cuánto yo pagaría por tener realmente ese tiempo extra para efectos de lograr este aumento, ¿cierto? De utilidad de partida, porque lógicamente la función objetivo me había cambiado. Y aquí, ¿cierto? Hacíamos la diferencia entre las dos funciones objetivo, la original, ¿cierto? Que es 26.640, la que tenía que ver con tiempo extra, 30.600, y aquí esto 3.960, ¿cierto? Que me da diferencia. Es en el fondo lo que yo podría pagar por efecto de tener esas horas extra. Si pago menos que eso, lógicamente que al tener horas extras voy a ganar más, que es la idea. Si pago exactamente esto, estoy en una situación de indiferencia, o sea, puedo o no hacerlo, ¿ya? En el fondo, por otros motivos, yo podría llegar a decidir si lo efectúo o no. Y si las horas extras me costaran más que estos 3.960, lógicamente que ella no me conviene, porque voy a reducir la utilidad. ¿Cuándo podría pagar exactamente esta misma cantidad? Por ejemplo, ¿en qué situaciones eso conviene? Cuando, por ejemplo, por competencia, si hay otros competidores en el mercado, si para mí no implica perder plata, pero sí, por ejemplo, usar más mercado, que más clientes anden con mi automóvil, ¿cierto? Si sigo ganando lo mismo, en realidad, por ese lado de no dejar espacio a que otros competidores crezcan, me podría convenir pagar esta misma cifra, ¿cierto? Y al final quedar, lógicamente, en la utilidad original, ¿cierto? Sin ganar más, pero obviamente fabricando más, porque en esta segunda situación, ¿cierto? De 3.250 y 3.500 yo fabrico más automóviles. Y de hecho, habíamos alcanzado a hacer una más. Esta era, ¿cierto? La letra D. Y finalmente, la E era mezclar las dos situaciones anteriores. Hacer el aumento, digamos, de la capacidad de producción a través de horas extra
pero también hacer la campaña de marketing simultáneamente. Eso implicaba en el modelo, lógicamente, agregar la campaña de marketing, que es aumentar en un 20% la demanda, reconocer los 500.000 que me cuesta y lo que es el tiempo extra, obviamente lo reconozco a través de el aumento del 25%, ¿cierto?, de lo que es la capacidad de producción. Todo eso de manera simultánea, ¿cierto?, se resuelve y llego a esta situación que está acá abajo, ¿cierto?, que era en la situación original, yo tenía 26.640 como ganancia. Cuando solamente incrementé el 20% de la demanda, lo que pasó fue que me reduje, ¿cierto?, la utilidad que tenía porque no gané nada más como ingreso, no obtuve nada más, pero sí tuve gastos adicionales que en este caso, ¿cierto?, me redujeron justo los 500.000 en el fondo, la utilidad con respecto a la situación original. Cuando consideré tiempo extra, me aumentó la utilidad, ¿cierto? Y ahora, en esta última situación, y acá abajo está, ¿cierto?, es la respuesta a este modelo, que es considerando los dos cambios anteriores juntos. La nueva utilidad fue de 31.900, o sea, de nuevo me incrementó, y me incrementó con respecto a todas, obviamente. Este momento lo más alto que tenía era 30.600 y ahora tengo 31.900. Y en esta nueva situación, si vamos a ver, fabrica 3.000 modelos de X1, ¿cierto?, de Thrill Seeker y 4.000 de X2. Estos 4.000, ¿cierto? Recuerden que nosotros teníamos, ¿cierto?, 3.500 unidades inicialmente, y eso fue lo que con la campaña de marketing aumentamos en un 20%. 4.200, ¿ok? Eso, fíjense, es lo que yo tenía como límite de la demanda. Y no los fabrica todos. En este caso, ¿cierto? En realidad, igual prefiere no fabricarlos todos. Fabrica solo 4.000, pero fíjense lo que pasa también con las restricciones. La capacidad de producción la ocupa toda. Las puertas siempre se han ocupado, ¿cierto? Todas. Y límite de demanda sobra un poquito. Estamos en una situación, o volvimos un poco a una situación un poco parecida a la original, ¿cierto? Donde el tiempo, en el fondo, era como lo que más me limitaba, en el fondo, en la decisión. Y aquí nuevamente, ¿cierto? Por eso prefiere un poco el modelo, eh, entre comillas, darle un poquito de preferencia a X1 que ocupa menos horas, pero como ven en general fabrica bastante de X2, o sea, está bastante cerca al límite que tiene X2 de uso. Y esa obviamente es en este caso, ¿cierto? Lo que se preguntaba era si cuántos modelos de cada tipo, ¿cierto?, se fabricaban en esta nueva situación. Y aquí la respuesta era simplemente 3.000 y 4.000. Y la F, ¿cierto? Esta sí que fue la última que alcanzamos a hacer. Nuevamente, refiriéndose a la campaña, ¿cierto? Publicidad, esos 500.000. Y el uso de horas de trabajo de tiempo extra, ese 25%, pero ahora dándole un costo, ¿cierto? 1.600.000, cosa que no habíamos hecho, ¿cierto? Hasta el momento había estado como gratis en el fondo las horas extra. La pregunta ahora sí es que la solución, ¿cierto?, de la letra anterior sigue siendo valiosa, digamos, sigue siendo recomendable cuando me enfrento a estos costos. Y de nuevo, ¿cierto? Bueno, tenemos las situaciones, ¿cierto? Las mismas que estamos viendo, la original con 20% de la demanda, con 25% de horas extra, las dos juntas, ¿cierto? Y tenemos que a esa situación nueva de 31.900, ¿cierto?, restarle solamente el 1.600.000 porque en el fondo ya teníamos restado los 500.000 de la campaña marketing. Eso nos da ahora 30.000, o sea, 30.300 de utilidad con horas extra y campaña de marketing. Y obviamente en esta situación, sí, la respuesta es que es todavía recomendable porque la situación, o sea, obviamente la utilidad es mayor que la original, ¿cierto? Y tenemos un incremento de 3.660, un 3,74% más.
Aquí obviamente el punto de comparación tiene que ser la original, porque cuando solamente consideramos tiempo extra, si bien, ¿cierto? 30.600 es mayor que 30.300, obviamente ahí me estoy cometiendo el error de comparar la situación de horas extra cuando no me costaban a la situación con horas extra cuando sí me costaban. Y obviamente no son situaciones comparables. Aquí la situación comparable es con respecto a la original. Y esa sí, digamos, es la respuesta. O sea, la solución que se encontró en el anterior es recomendable. Sí, en este caso sí. Porque en el fondo el costo de la campaña de marketing y del incremento de las horas extra se ve más que compensado por el aumento de utilidad. El aumento de utilidad va mucho más allá de lo que esos dos, digamos, gastos implican para poder lograr ese incremento de utilidad. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto? La hora nos quedan todavía cuatro letras más que responder. No sé si hay dudas del ejercicio o alguna cosa antes de seguir. Para quienes, no sé, si alguien se conectó hace poco, recuerdo que los archivos, digamos, de la clase pasada, donde está todo lo que le acabo de mostrar, este mismo documento está en el portal y están también los lingos, los archivos lingos, ¿cierto? De toda la, digamos, de que dan las respuestas que aquí aparecen, o sea, todas estas salidas de lingo, en el fondo están también ahí dentro de ese archivo en el portal, para que podamos trabajar de ahí en adelante. ¿Ok? ¿Dudas antes de seguir? ¿Nada? Ya. ¿Alguna, antes de seguir también, alguna duda de la tarea? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Han tratado de hacer alguna, digamos, la primera letra, ¿cierto? El modelo original. ¿Alguien ha trabajado en eso? Profe, la verdad es que yo aún no lo leo bien, la verdad. Ya, Necesito repasar bien un par de clases para en verdad sentarme y empezar allá a trabajar desde ya. Yo creo que el fin de semana, cuando tenga un poco más de tiempo, lo voy a hacer. Eso- ya, porque ya, perfecto. igual siento que igual, o sea, igual es harto detalle que al fin y al cabo que hay que tenerlos claros para desarrollar, porque una mala y vamos a tener todo malo. Ya, Entonces, sí, volver a ver las clases en general y eso. ya. Mira, bueno, varias cosas. Una, que obviamente cuando ya estén desarrollándolo y tengan una versión y tengan dudas, me pueden enviar obviamente eso por correo ahí y yo les puedo ir diciendo si van bien o no. Lógicamente ya les dije que podíamos revisarlo de esa manera. Em, También los del enunciado también, ¿cierto? Les mencioné que en realidad era necesario, siempre completamente necesario leer varias veces el enunciado como para poder interiorizarlo, que de verdad, o sea, leerlo una sola vez y entenderlo todo es bastante poco probable, digamos, que se logre porque son varias cosas que hay que encajar en el fondo, hay que ir pensando, ¿cierto? En toda la información que me da, cuál es relevante para cada una de las situaciones y desde ahí, ¿cierto? Ir también haciendo el modelamiento. Así que eso siempre requiere su tiempo. Pero también, ¿cierto? Por eso les decía que una vez que tengan ese primer modelo y los resultados de la primera letra, digamos, todo lo que viene después, todas las otras preguntas, yo creo que se les van a hacer bastante más claras porque em, cuando vean qué cosa sobra, qué cosa falta y toda la historia, ya van a tener un poco más claro el por qué se preguntan las cosas que se preguntan más adelante, ¿cierto? Si ese es el tema. Hay muchas preguntas ahí que si uno no ve realmente el contexto original de por qué se están preguntando, son más difíciles de entender, po. Viendo realmente por qué se pide tal cosa y por qué se pregunta tal cosa, a la luz de la situación original, ahí sí que van a andar obviamente más claros. Pero como les digo, o sea, pueden perfectamente, ¿cierto? Cuando tengan algún avance ahí enviármelo para si quieren comprobar, obviamente, si van por el camino correcto ahí pueden preguntar. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional? ¿No? Ya.
Oh, yo me acabo de conectar, profe, así que estoy Ya. escuchando. Buenas noches. Hola. Ya no, si estábamos viendo, o sea, bueno, de hecho, hasta el momento lo que habíamos hecho era más que nada revisar el ejercicio que íbamos a seguir resolviendo hoy día, que era este problema largo, ¿cierto?, de la fábrica de automóviles. Habíamos terminado de revisar qué es lo que habíamos hecho en la clase anterior, y, o sea, no anterior, sí, la anterior a esa, porque después, ¿cierto?, nosotros ahí sí, en la última clase vimos solamente el enunciado de la tarea. Y ahora íbamos a seguir en realidad con ese ejercicio, pero aproveché obviamente antes de seguir con ese ejercicio también les pregunté si tenían dudas del trabajo, pues si ya habían avanzado un poco, si habían vuelto a leer el enunciado y había alguna cosa que no estuviera clara, en el fondo para que responder ahora, ¿cierto?, antes de volver a trabajar el otro ejercicio. Si no hay dudas con eso, vamos a vuelta al otro ejercicio. Y bueno, y lo recuerdo, está en el portal, ¿cierto? Está tanto el Word, digamos, que donde están los modelos, como los archivos Lingo de todos los resultados anteriores de las letras anteriores también están ahí en el portal. Si lo quieren descargar y no estuvieron en esa clase, obviamente para que puedan partir desde ahí, porque ahora, lógicamente, las modificaciones que se vienen también parten desde las modificaciones anteriores. Necesitamos tener, ¿cierto?, el archivo del modelo anterior para poder desde ahí construir las nuevas modificaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo antes de seguir? No, profe, yo creo que lo mismo que dijo el compañero, yo creo que el fin de semana todos vamos a estar de cabeza Ya. revisando la materia y la clase. Ya, Así que ahí nos perfecto. van a Sí, saltar ahí, hartas dudas. sí, ni un problema. Así como les digo, si en realidad tienen que primero meter manos y cuando ya estén metiendo mano y tratando de hacerlo y que dependiendo de qué les va resultando, van a ir viendo, pues. Y ahí van a poder avanzar con más claridad, pues si el tema es que sin resultados de por medio tampoco pueden ver mucho hacia dónde va todo lo que se está pidiendo, ¿no? Se necesita ahí un poco de números para ver bien de qué se trata todo lo que se pide, ¿ya? Así que bueno, vamos a seguir entonces con este otro, si es que no hay nuevas preguntas. Ya. La letra G de este problema, ¿cierto? Lógicamente que hay modificaciones sobre alguna cosa que ya habíamos visto. En particular, ¿cierto? ¿Cuál es el tema ahora? Que dada esta situación inicial, ¿cierto? Automobile Alliance ha determinado que en realidad los distribuidores hacen grandes descuentos al precio del Thrill Seeker para sacarlo del lote, ¿cierto? Que será nuestro auto, ¿cierto? X1 en nuestro modelo. Por un acuerdo de ganancias compartida con ellos, la compañía no obtendrá la ganancia de 3.600 en el Thrill Seeker, sino que ganará solo 2.800, ¿ya? Determine el número de autos Thrill Seeker y de Classic Cruiser que deben ensamblarse dado este nuevo precio con descuento. Comente por qué cree que ocurre lo que se observa en la nueva solución. Aquí, ¿cierto? Estamos hablando de la primera pista, ¿cierto? Algo importante que hay que ver es que dice considerando la situación inicial, porque hasta el momento, ¿cierto? Por cada una de estas letras tenemos un modelo diferente. Y aquí en realidad nos estamos refiriendo al primer modelo que hicimos, al de la letra A, donde estaba, ¿cierto? La demanda original, las horas originales disponibles, ¿cierto? También, ¿cierto? El tema de las puertas, etcétera, etcétera. Así que ese modelo que vamos a copiar, llevarlo acá para modificarlo y escribimos aquí. ¿Cuál es el cambio? Bastante simple, ¿cierto? Me están hablando de que en vez de los 3.600 que yo tenía contemplado, ¿cierto? Como coeficiente de la utilidad del X1, en este caso, ¿cierto? Solamente voy a tener 2.800, ¿cierto? Y esa es la modificación que tengo que hacer a mi modelo. Pregunta. ¿Hay alguna forma en que yo sepa un poco cómo va a reaccionar este modelo antes, sin ejecutarlo, sin realmente resolverlo en software? ¿Hay algún informe de ese modelo original que me podría servir para anticipar un poco la respuesta que va a tener el modelo en esta situación? ¿Recuerda un poco de todas esas cosas adicionales que nosotros veíamos por ahí? ¿Para qué eran tanta cosa, tanta tabla por ahí?
De hecho, a ver, voy a abrir el modelo letra A. Esta era, ¿cierto?, la situación original. Aquí vamos a agrandar un poquito. Esta es la letra A. Lo que se nos está pidiendo es una modificación sobre este. Ya. Tengo estos dos peces. Y acá no está el modelo. Es que abrí el que no correspondía a la región. Sí, claro, que me equivoqué. Era esto lo que hay que abrir. Ahí sí, ese es el modelo. ¿Ya? Ya. ¿Hay algo que pueda generar yo en este modelo, ¿cierto? Que me vaya a dar información que me sirva. ¿Recuerdan de todas estas cosas y tablas que generamos? ¿Hay una por ahí que les suene a que me podría servir, que me podría dar información? ¿Les suena alguna? ¿Les suena alguna? Aparte, ¿cierto?, de esta ventanita que tiene los resultados de las variables, ¿cierto?, el uso, los recursos y todo eso. ¿Qué otro informe me deja Lingo generar? ¿Se acuerdan? Hay uno más por ahí. ¿Cuál era? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿De rangos? El de rango, ¿cierto? Y el de rango, de hecho, bueno, vamos a ir acá. Solver options, ¿cierto? Lo vamos a activar. Lo vamos a resolver nuevamente. Cerramos. Voy a cerrar estas dos ventanas porque no me están aportando mucho. Y acá voy a generar los rangos. ¿Ya? Ya. ¿Se lee bien ahí? ¿Se alcanza a leer bien la información? Sí. Ya. ¿Hay algo aquí que me anticipe un poco el resultado de lo que aquí están diciendo? ¿Qué pasa si voy de 3600 a 2800 en utilidad en el X1? ¿Qué información de ahí me dice algo? ¿Qué información de ahí me sirve? Si es que me sirve. Se calculan, ¿cierto? Por ejemplo, de entre 3600 y 2800, ¿cierto? Estamos bajando en 200, digamos, bueno, en esta escala, ¿cierto? Estamos bajando, ¿cierto? En, bueno, 800 unidades, digamos, $800 puede ser la utilidad de este auto. Aquí, ¿cierto? Acuérdense que estamos ocupando los coeficientes como punto algo, entonces aquí el 800 es 0.8. ¿Qué les dice esta información? ¿Les da alguna pista de qué podría pasar? ¿Cuál es el dato con el que tengo que comparar? ¿Lo recuerdan o no? Me parece que son las cosas que van a tener que repasar. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No se acuerdan? Bueno, igual repásenlo, ¿ya? En la tabla de rango, ¿cierto? Recuerden que obviamente aquí está separado por lo que tiene que ver con la función objetivo arriba, con lo que tiene que ver con los lados derechos. En este caso, el cambio que se nos está diciendo es con respecto a la función objetivo, así que tenemos que mirar la parte de arriba. Y los rangos en particular que aquí aparecen, lo que nos dice es en el fondo dentro de qué rangos yo me puedo mover individualmente. Acuérdense que aquí solamente se puede hacer un cambio de estos a la vez, pero me dice que si yo me muevo dentro de esos rangos que están ahí, ¿cierto? O sea, a este coeficiente le sumo lo que dice aquí,
o le resto lo que dice acá, mientras no me pase de esos límites, el resultado del problema va a seguir siendo el mismo resultado que tengo ahora, ¿ya? Si me moviera dentro de esos rangos, yo sé que no hay nada que analizar, me va a dar el mismo resultado. Si estoy fuera de esos rangos, ¿cierto? Sí, obviamente ahí necesito correr nuevamente el modelo de optimización porque implica que la nueva solución no va a ser la solución que tengo actualmente. Necesariamente tiene que cambiar. Entonces, mi cambio, ¿cierto? Está haciendo en que yo estoy bajando ese 3.6, ¿cierto? En 0.8. Estoy teniendo menos utilidades. ¿Estoy dentro del rango? ¿Con cuál cifra ahí tengo que compararlo? ¿Cuál es la que manda? ¿Opiniones? Hay unos dos numeritos que es el que manda. ¿No? Tienen que repasar, parece, ese tema. Ok. ¿Alguien? ¿Sí? ¿El valor menor o no? Sí, pero recuerden que estas columnas, ¿cierto? La que dicen, esta primera dice cuánto puedo incrementar este coeficiente sin que cambie la solución, pero yo no lo voy a incrementar, lo voy a hacer decrecer. La segunda columna sí me dice cuánto lo puedo decrecer sin que me cambie la solución. Lo voy a decrecer 0.8, pero aquí me dice que hasta 0.51, ¿cierto? 4, ¿verdad? Es en realidad lo que lo podría cambiar sin cambiar la solución. Entonces, en este caso, Entonces ¿cierto? va a cambiar la solución. Va a cambiar la solución. Que ya y no puedo, obviamente, con la información que tengo de la solución original, no puedo decir qué va a pasar, porque va a cambiar. Ya no va a ser, ¿cierto? Esos mismos valores. Así por lo menos hasta este punto, ¿cierto? Esto está en la tabla de rangos, por lo menos sí me asegura que efectivamente voy a cambiar esa solución. Si hubiese estado dentro del rango, obviamente no necesito ni hacerlo, en realidad, ¿cierto? Perfectamente puedo seguir ocupando la misma solución y sin resolverlo podría haber dado la respuesta. En este caso voy a tener que resolverlo porque con lo que aquí sale ya no puedo dar esa respuesta. Entonces, Es como una verificación, ¿no? claro. Entonces digo, hay cosas que eventualmente tú basta que vayas a mirar las tablas de rango para saber qué va a pasar. Y también, de hecho, bueno, eso complementado con la hoja de salida de los datos y los precios duales y todo eso, a veces eso te basta para calcular la nueva solución y los nuevos valores de las variables y toda la historia sin correr de nuevo el modelo. En este caso sí va a haber que cambiarlo, así que esto lo vamos a guardar, ¿cierto? Estábamos en qué letra era, la G. Lo vamos a guardar como la letra G. Y ahora sí, este 3.6 ya no es más, es 2.8. El resto sigue igual, ¿cierto? Porque es una comparación con respecto a la situación original. Aquí no hay, ¿cierto?, ninguna otra modificación salvo el coeficiente en la función objetivo, ¿ya? Y vamos a resolver. Vamos y resolvemos. Global opt, ok. Tenemos cierta solución. Nos baja, si nos acordamos un poco del valor de la función objetivo original, nos baja, por supuesto, y no poco, porque estamos hablando de que renunciamos a una buena parte, ¿cierto?, de la utilidad de esos automóviles. ¿Qué es lo que sugiere fabricar? 1875 de el Thrill Seeker, ¿cierto? El primer modelo, 3500 de el Classic Cruiser. ¿Se acuerdan ese de 3500 donde aparecía? Estaba por ahí. Había un 3500 en nuestro modelo. Si volvemos acá, ¿cierto? La cantidad que fabrica del segundo modelo es exactamente el límite de la demanda. O sea, fabrica todo lo que puede
Y dado que no puede fabricar más, porque está obviamente con esa limitación en esa restricción, ahí empieza a fabricar el otro en el fondo. Pero muestra, ¿cierto?, que evidentemente en estas nuevas condiciones, con esas nuevas utilidades, es desventajoso ahora estar fabricando el primer automóvil. Recuerden que en la situación original, cuando recién partimos esto, era al contrario. O sea, de hecho, en esa situación original, el segundo modelo ni siquiera se fabricaba con toda la demanda que tenía. Yo fabricaba menos, a pesar de que era el que tenía mejor utilidad, ¿cierto? Y toda la historia. No prefería no fabricarlo porque el uso del tiempo en general, ¿cierto? Era un tema del uso del tiempo. No le convenía, digamos, a la fábrica hacerlo. Entonces prefería el auto que, de hecho, con el que ganaba menos, entre comillas, por unidad, pero fabricaba más unidades, podía fabricar más unidades por el tiempo que tenía disponible. Acá, ¿cierto? Ese balance que en ese momento existía, dado las rentabilidades de cada uno de los modelos, aquí obviamente eso desaparece, porque al bajar tanto la utilidad de ese segundo modelo, ya obviamente no le conviene a la fábrica y básicamente prefiere totalmente fabricar el segundo modelo todo lo que puede y recién, ¿cierto? Después de que ya no puede fabricar más ese modelo porque llegó a su límite de demanda, ahí obviamente se empieza a preocupar del otro, empieza a fabricar el que perdió utilidad, ¿cierto? Hasta obviamente ocupar todas las puertas que tiene y la capacidad de producción. Fíjense que aquí la capacidad de producción en este caso la ocupo completa. ¿Se acuerdan ese cero qué es lo que significaba? Eso sí les sirve para la tarea, así que acuérdense, tienen que tener claro aquí estos números que están abajo, qué significa cada uno. Ese cero que está acá, ¿cierto? Acá, perdón, este cero. ¿Qué significa? Que consume todo. ¿Cierto? Recuerden que ese número ahí en esa columna, lo que dice es por cuánto yo satisfago las restricciones que son mayor, igual o menor iguales, ¿cierto? Si es menor o igual, el número que ahí aparece es obviamente lo que me faltó para llegar a la igualdad. Si es mayor o igual la restricción, el número que ahí aparece es lo que me pasé, lo que me sobró. Si aparece un 0 es porque llegué justo a la igualdad en la restricción y por lo tanto, si se trata de un recurso, y significa que ocupé todo ese recurso, ¿ya? Eso es en el fondo lo que significa ese 0. Como es un recurso que me agoté porque está en 0, tiene precio dual, positivo. ¿Qué es lo que significa el precio dual? ¿Se acuerda alguien por ahí? También hay información que les sirve para la tarea. ¿Cuál era el significado del precio dual? ¿Alguien? Es cuánto sube la utilidad por una unidad más producida. Exacto, ¿cierto? Exactamente eso. En el fondo, una forma más genérica de decirlo es como el valor del recurso. Si yo dispongo más de ese recurso, mi función objetivo va a mejorar en esa cantidad, ¿cierto? Por cada unidad de recurso que yo añada. Aquí, ¿cierto? En el caso de la capacidad de producción, mi unidad de recursos son horas. Entonces, en el fondo, mi función objetivo crece en 0.46, ¿cierto? O sea, periódico, por cada hora extra que yo incremente digamos, las horas de producción. En este caso, puertas, fíjense, en todas las situaciones anteriores, si las van revisando, siempre se habían agotado las puertas. Era un recurso, de hecho, súper escaso. Y ahora, en este caso, ¿cierto? Me sobraron puertas. ¿Por qué? Porque frente a la situación nueva, ¿cierto? Esta de tener ese coeficiente digamos, de utilidad tan desventajoso en el primer automóvil, como ese automóvil era el que me consumía 4 puertas, ¿cierto? Recuerdan que el modelo del segundo automóvil consume solamente 2. Ahora, en realidad, en estas condiciones, al final me sobran puertas. No pasa a ser para nada un recurso escaso porque
la concentración pasa a estar en tratar de fabricar el automóvil que tiene menos puertas. Así que en sí, digamos, las puertas ya dejan de ser el recurso escaso que eran antiguamente. Y bueno, límite de la demanda está en cero, lógicamente, porque esa restricción sí se cumple por igualdad, porque sí llegué al límite de la demanda que el mercado me daba en ese caso, ¿cierto? Porque esa era una restricción externa. Aquí también que hay que adicional, bueno, recuerden que cuando yo tengo una restricción que no llega a la igualdad, ¿cierto? El precio dual es cero, porque cuando no llega a la igualdad, en el fondo me dice que el recurso me sobra, ¿cierto? De alguna manera me sobra, y en ese sentido, ¿cierto? Que me sobre más o menos sigue siendo sobra y por lo tanto no me va a aportar a la función objetivo. Por eso hay siempre los duales de las restricciones donde realmente no me agoté los recursos, siempre van a ser cero, necesariamente deben ser cero. Esto, bueno, copiemos esto allá a donde están todos nuestros resultados. ¿Cierto? Esto, bla, 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 bla. El modelo es el que está ahí. Y al final de todo esto, ¿cierto? La pregunta era, bueno, determinar el número de autos Seeker y de Classic Cruiser que deben ensamblarse dado este nuevo precio con descuento. Eso ya obviamente lo tenemos, es 1875 y 3500. Y la idea es comente por qué cree que ocurre lo que se observa en la nueva solución. Y ahí, ¿cierto? Básicamente es simplemente porque el coeficiente, o sea, o la ganancia que tiene este nuevo automóvil, ¿cierto? O sea, o la nueva ganancia que tiene este automóvil ahora en relación al uso de los recursos que tiene, ¿cierto? Obviamente ya deja de ser en el fondo tan ventajosa y empieza a preferir, ¿cierto? El otro automóvil, dado los recursos que tengo, ¿cierto? Originalmente. Es demasiado en realidad, ¿cierto? O sea, como el nivel de caída, en el fondo, de la utilidad es bastante significativo y por supuesto que es esperable una reacción de esa naturaleza por parte del modelo. No sé si hay dudas. ¿Recuerdan bien de qué significan todas estas cosas? El costo reducido, ¿recuerdan bien qué es lo que era? La idea de costo reducido. También eso les va a servir en la tarea. ¿Recuerdan de ese numerito qué significaba? ¿Sí? ¿No? No, profe, no recuerdo bien. Ya. Fíjense que en este caso, ¿cierto? Los costos reducidos aparecen en cero. Y acá, ¿cierto? Los valores de las variables no son cero, ¿cierto? Tengo valores positivos. Eso debe ser así siempre, ¿ok? Primera cosa que se tienen que fijar es que efectivamente, si hay un costo reducido cuyo valor es distinto de cero, ¿cierto? Positivo, necesariamente la variable, el valor de la variable debe ser cero. Y al revés, si la variable tiene un valor positivo, el costo reducido debe ser necesariamente cero, ¿ya? No puede darse las dos cosas juntas. Cuando se da, de hecho, hay una situación en que los dos son cero, pero es súper puntual y ahí no sé si tendremos tiempo para verla, pero no les pasa, o sea, es casi imposible que les ocurra en algún ejercicio que los dos sean simultáneamente cero, que es cuando un problema tiene soluciones infinitas, pero en realidad es algo súper escaso que ocurra, así que normalmente ocurre esto que está acá, ¿cierto? Variables con valores positivos implica, digamos, costo reducido cero y al revés también. Si el costo reducido es distinto de cero es porque la variable tiene que ser cero. Ahora, ¿qué es lo que significa, en primer lugar, ¿cierto? El costo reducido. En realidad, ¿cierto? Bueno, de hecho es un cálculo matemático que es una fórmula bastante larguita, ¿cierto? Que usa, de hecho, la información de todas las restricciones, del uso del recurso, de los coeficientes de una variable. O sea, no es solamente
O sea, no es un cálculo, entre comillas, trivial, sino que realmente condensa toda la información por una parte, que tiene la función objetivo, esa variable, y la información que también, ¿cierto?, tiene las restricciones de los coeficientes en el fondo. Todos los coeficientes, digamos que esta variable tiene las restricciones. Y todo eso lo reduce, digamos, a una cifra. Y ahí hay dos opciones, o es cero, como les decía, en los casos donde la variable sí está en la solución, o bien, ¿cierto?, es un número positivo. Y cuando es un número positivo, lo que indica es precisamente el por cuánto, en el fondo, esa variable quedó fuera de la solución, ¿ya? Por ejemplo, si yo, no sé, tengo, no sé, una variable cuya utilidad es 2800, por ejemplo, como en este caso, y la solución me hubiese dado que esa variable, ¿cierto?, donde está ese coeficiente de 2800 me dice, ok, fabrica 0, ¿no te conviene? Bueno, en el fondo me está avisando, ¿cierto?, el software, que yo tengo el uso de recursos de esa variable es demasiado para lo que me está aportando, que no conviene para estar ganando 2.800 por unidad. En fondo, los recursos que consume son más, entonces no vale la pena. Pero ahí sí me va a aparecer un costo reducido. Me va a decir, por ejemplo, 100, ya, que el costo reducido sea el número 100. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes de 2.800 pasan ese coeficiente a 2.900 o más, le aumentan, ¿cierto?, esos 100 o más, ahora ustedes vuelven a correr la solución y esa variable ahora sí va a estar en la base, sí la va a incluir, va a estar en la solución. No se sabe, obviamente, a esta altura, cuando tienen un cambio de esa naturaleza, no saben cuánto va a crecer. O sea, puede ser poquito, puede que fabrique unas poquitas unidades, puede que fabrique muchas. En realidad eso siempre es incierto, pero lo que es seguro es que sí lo va a comenzar a fabricar, porque ahora sí le conviene hacerlo. Eso es lo que en el fondo el costo reducido les está diciendo. En cuanto ustedes necesitan mejorar el coeficiente que está en la función objetivo de una determinada variable para que comience a ser considerada en la solución. Básicamente les dice, se puede ver de dos formas, que cuántos recursos se está gastando de sobra, o por otro lado, ¿cierto?, cuánta utilidad les está faltando en la función objetivo para que entre en la solución. Y ese numerito sí, ahí digamos, en la tarea a ustedes les va a servir. En alguna parte hay alguna pregunta por ahí que tiene que ver con eso. Así que ojo, igual, obviamente, bueno, en clases anteriores eso también lo hemos conversado y aparecido en varios ejemplos. Así que igual revisen esas clases para acordarse de ese detallito, ¿ok? Porque ese numerito lo van a necesitar, ¿ok? Ya. ¿Dudas antes de ir a la otra? ¿Cierto? Al final aquí, ¿cierto? La pregunta era simplemente esto, de cuánto fabricaba nuevamente y por qué, digamos, pasaba esto. Si no hay dudas, vamos a ver la otra letra. ¿No? Ok. ¿Qué nos dice la nueva? Ya, aquí también, ¿cierto? Hay un cambio que sí es bastante significativo. A partir de la solución inicial, la compañía descubrió problemas de calidad en el Thrill Seeker, ¿ok? Situación inicial, ¿cierto? En fondo estamos revirtiendo también el último cambio. Volvemos a la utilidad original de los dos automóviles. La compañía descubrió problemas de calidad en el Thrill Seeker mediante pruebas aplicadas aleatoriamente a unidades al final de la línea de ensamblado. Los inspectores detectaron que en más de un 60% de los casos, 2 de las 4 puertas del automóvil no sellaban bien. Como el porcentaje de auto Thrill Seeker defectuosos determinado por el muestreo aleatorio es tan alto, el supervisor de planta decidió realizar pruebas de control de calidad a todos los vehículos al final de la línea. Debido a las pruebas adicionales, el tiempo para ensamblar un auto aumentó de 6 a 7.5 horas. Ese modelo determina el número de unidades de cada modelo que deben ensamblarse dado este nuevo tiempo de ensamblado. De nuevo, estamos hablando, ¿cierto? Situación original. Así que vamos obviamente a ir, bueno, podemos copiar esto
Vamos a nuestro modelo original para modificarlo desde ahí, ¿cierto? Vamos a copiar esto, llevarlo al final. Estamos. Y lo que nos dicen es que el tiempo de ensamblado de este auto pasó de 6 a 7,5 horas. ¿Qué es lo que tengo que modificar aquí para tener ese nuevo modelo como corresponde, con el cambio, ¿cierto?, que se produjo? ¿Cuál es la modificación? Es bien simple, está por ahí bastante a la vista. Fíjense, ahí se alcanza a ver el enunciado. Profe, no alcancé a escuchar la pregunta. Porque está acá arriba, ¿cierto? Que en el fondo, por un tema de fallas, digamos, en el control de calidad, se detectaron muchas fallas en los automóviles y por lo tanto todos los thrill seekers, que son mis X1, ahora van a tener que ser inspeccionados al final de la línea. Y eso implicó que del tiempo que se demoraba el ensamble original, que era 6 horas, ¿cierto?, por vehículo, ahora, ¿cierto?, se demora 7,5 horas. El tema es eso, ¿dónde lo incluye en el modelo? Para obviamente volver a solucionarlo y ver qué resultado nos da con estas nuevas horas. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en el modelo? La capacidad de producción del X1. Pero ¿cuál sería ese? ¿Qué número específicamente? De 6 X1 a 7.5 X1. ¿Cierto? Este de acá, en realidad, ¿cierto?, es el tiempo de cada unidad, el tiempo de procesamiento de cada unidad es el que tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces ese 6 pasa a ser 7,5. Ahora, ¿hay algo en los informes que ya hemos visto que nos sirve para prever un poco qué va a pasar aquí? Recuerden si hay Va a algo bajar la todavía. cantidad de autos a fabricar del ¿Ya? X1. Ya. Sí, pero yo digo, de los informes, ¿se acuerdan del informe de rango, de lo que sale aquí? ¿Hay algo que nos permita anticipar el resultado? Bueno, si no lo encuentran, es de hecho porque no hay. Fíjense, ¿por qué? Nosotros, ¿cierto? De todos los resultados que se dan, el informe de rangos, recuerden que lo que te dice es, por una parte, qué pasa si yo cambio los lados derechos de las restricciones, si esos recursos cambian, y lo otro que dice es qué pasa si yo cambio los coeficientes de la función objetivo, pero no hay informe que nos diga qué va a pasar si yo cambio los coeficientes de las restricciones, que es distinto. Ahora yo estoy cambiando, ¿cierto?, el lado izquierdo de las restricciones, no el derecho. El informe de rango me habla, pero de los cambios en el lado derecho de las restricciones, no en el lado izquierdo. Entonces aquí sí no hay informe que me dé esta información, ¿ok? De hecho, algebraicamente se podría hacer, pero no es precisamente, digamos, tiene unos cuantos trabajos para llegar a determinarlo, ¿cierto?, antes de hacer efectivamente la optimización. Así que en estos casos sí, casi siempre lo que conviene es realmente hacer nuevamente la optimización, simplemente porque el álgebra en ese sentido es bastante más complicado. Aquí fíjense, en el fondo, lo que yo estoy haciendo es hacer un cambio de un coeficiente técnico y obviamente ahí las implicaciones son bastante mayores para, digamos, hay que restituir en el fondo. Si ustedes hubiesen tenido la parte algebraica de esto, hubiesen tenido que hacer, digamos, todo un trabajo para como restituir la forma de Gauss-Jordan, ¿cierto?, para resolver el sistema de ecuaciones, porque lo que están alterando aquí es eso, o sea, pierden la forma, en el fondo,
de un Gauss-Jordan, que es lo que debe darse. Así que aquí sí conviene, obviamente, ir a resolver nuevamente. Así que vamos a ir de nuevo acá. Esto, ¿cierto? Esto ya lo tenía guardado como G. Y estamos, ¿cierto? Es el mismo modelo. Voy a guardarlo. ¿Cuál era, cierto? La H. Vuelvo el modelo. Recuerden que esto era 3.6 originalmente, así que lo vuelvo ahí. Y aquí sí, en estas condiciones tenemos el problema original. Realmente, ¿cierto? Nuestra primera versión, ¿cierto? La letra A. Y aquí en este modelo, con estos coeficientes, ¿cierto? En todas partes, tenemos que modificar este 6 por un 7,5. Guardamos antes de ejecutarlo y vamos a ver qué nos da. Global Ops, ya, perfecto, ¿cierto? Tiene solución, así que eso siempre es buena noticia. Vamos a ver qué nos dice como resultado. ¿Qué pasó? Ahora, qué es lo que está prefiriendo en el fondo? Recuerden que esta es una modificación sobre el sistema original, ¿ok? Estoy ganando lo mismo que en la situación original, pero ¿qué pasó ahora? O sea, no ganando lo mismo como utilidad, sino que las utilidades individuales de los automóviles siguen siendo la misma. Pero fíjense el resultado. ¿Qué pasó? Les voy a mostrar, de hecho, el resultado original. En el resultado original, acá, eran 3.800 unidades de X1, 2.400 unidades de X2. Eso es lo que se fabricaba, ¿ya? Con los coeficientes que tenemos abajo. Igual 3.6 para X1, 5.4 para X2, ¿ok? Y eso llevaba a 3.800 y 2.400 respectivamente. Fíjense, a ver, no te lo voy a dejar aquí porque en realidad lo podemos comparar con la salida de 5. ¿Qué pasa ahora? X1, 1.500, X2, 3.500. Llevó a X2 nuevamente al límite, ¿cierto? Al límite de la demanda, que no puedo fabricar más porque simplemente no tengo cómo venderlo, ¿ya? Y me bajó X1. ¿Por qué hace esto? ¿Es la reacción lógica, les parece? ¿Por qué creen que hace esto? Sí, es lógica porque está gastando más tiempo en fabricar el X1 y a lo mejor podría invertir ese tiempo haciendo, no sé, el tipo auto X2. Claro, ¿cierto? Acuérdense que en la situación original, cuando analizamos la primera vez, había sido un poco extraño que prefiriera, ¿cierto? X1 por X2, siendo que X2 tenía mejor coeficiente en la función objetivo. Pero ahí, ¿cierto? La explicación que nos dábamos era que precisamente digamos, el uso del tiempo de X2 era demasiado, o sea, me consumía 10,5 horas cada uno y obviamente 10,5 horas por cada uno para lograr esa utilidad de 5.400 en realidad era menos ventajoso que consumir 6 horas en X1 para una utilidad de 3.600. Al final, por volumen, terminaba siendo mejor idea fabricar el auto que ganaba menos, pero como fabricaba más unidades, yo lograba al final más utilidad. Aquí, ¿cierto? Nosotros le quitamos esa ventaja. Simplemente sigue siendo la utilidad de 3.600 para X1, 5.400 para X2, pero como aumenté tanto el consumo de tiempo de X1, que ahora esa comparación original que hizo, ¿cierto? De que, oh, ok, perfecto, me gasta poquito tiempo, así que me sirve. Ahora ya no es tan así, ya no me gasta poquito tiempo. En realidad, ¿cierto? Me está gastando demasiado tiempo quizás para lo que yo estoy dispuesto a aceptar y ahora sí, las 10,5 horas en el fondo que me está consumiendo el otro automóvil, aunque sean más en relación a lo que aporta, ¿cierto? En la función objetivo, termina siendo más ventajoso que considerar este otro auto, porque ya 7,5 horas por automóvil para que me aporte 3.600 es peor para el modelo que
algo que me consume 10,5 horas, pero me aporta 5.600. O sea, proporcionalmente, en el fondo, esas son un poco las comparaciones que hace el modelo, ¿cierto?, cuando soluciona. Y obviamente en este caso es evidente que aquí lejos prefirió hacer el segundo automóvil y con lo que le sobró, entre comillas, se puso a hacer el primero. Fíjense, en las restricciones nos pasa algo similar. Capacidad de producción se ocupa, siempre es cierto, se va a ocupar toda, en realidad es como muy difícil que no la ocupe toda. Puertas, me sobran, sí, porque nuevamente es cierto, prefirió en gran medida fabricar el automóvil que tenía menos puertas, así que es natural que estén sobrando. Y límite de demanda, bueno, está en cero porque es cierto, también esto se fue al límite en el fondo de esa demanda posible. Me fabrica todo lo que puede porque me resulta más conveniente. Y ahí, ¿cierto? Ya tenemos esta otra respuesta. Lo vamos a copiar y lo vamos a dejar acá donde corresponde. Aquí. ¿Ya? Profe, ¿así de la misma manera hay que entregar el trabajo? Mientras cada pregunta dejándole los pantallazos o no? Sí, sería bueno para comparar, obviamente que tengan el modelo de cómo quedó, la salida, ¿cierto?, de los datos en general, para también, obviamente yo lo puedo correr, pero lógicamente aquí también es bueno que lo indiquen. Y más obviamente los comentarios. O sea, aquí, por ejemplo, cuando se pide hacer un comentario, explicar una estrategia o alguna cosa, eso obviamente tiene que ir. Es bueno, por supuesto, que ahí estén los números que respaldan lo que ustedes están comentando, pero las respuestas son el bla bla en el fondo. O sea, tienen que efectivamente contestar lo que se preguntan. Este trabajo, este ejemplo, en realidad era como bien más mecánico porque preguntaba en realidad como la cifra nomás de producción mucho más concreto. Pero el otro que tienen ustedes, ¿cierto? Tiene varias preguntas que son de estrategia en el fondo, que tienen más que usted explicar qué fue lo que hicieron, cuál fue la lógica que siguieron, ¿cierto? Además de los números, obviamente, que da el resultado, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, hacer esto que estoy haciendo yo, más las explicaciones y todo, bastante sano en el fondo porque se puede ver así con más claramente en el fondo la información, los modelos y todo para también entender obviamente las respuestas que están dando. Ya. ¿Cierto? La pregunta era aquí, determinar el número de unidades de cada caso en esta situación y bueno, son estas unidades y ya analizamos un poco el por qué se producía. ¿Dudas? Antes de ir, ya nos quedan 2 solamente. Aquí, esto No, no profe, nos yo van no. a tomar. ¿Yo? Bueno. ¿Qué nos dice esta nueva pregunta? El Consejo Directivo de Allianz desea captar un mayor porcentaje de mercado para el sedán de lujo, ya es el Classic Cruiser X2, y quisiera cumplir con toda la demanda del Classic Cruiser, que eran los 3.500 originales. Por ello pidieron a Raquel que determine cuánto disminuiría la ganancia de su planta de ensamblado comparada con la ganancia del inciso A. Nuevamente, ¿cierto? Volvemos a la situación original, ¿cierto? Como punto de referencia. Pueden pedirle que cumpla con toda la demanda de este modelo solo si la disminución de la ganancia no supera los 2 millones, ¿ok? Vamos a volver arriba, ¿cierto? A tomar nuestro modelo A para copiarlo acá abajo y vamos a analizar obviamente qué implicaciones tiene. Ese es mi modelo original. Fíjense qué dicen. Lo que piden es que se cumpla toda la demanda del Classic Cruiser. Recuerden que en la situación original, el estudio de mercado decía que en el fondo esa demanda de 3.500 unidades existe. El tema era que en realidad, ¿cierto?, se dejaba que el modelo decidiera si es que le convenía realmente o no fabricar esos 3.500. Y si no le convenía, obviamente perfecto, pues yo iba a tener, de hecho, más utilidades sin fabricarlo que fabricándolo.
porque por el consumo de recursos que tenía simplemente. O sea, a pesar de tener la demanda, no la iba a satisfacer para poder ganar yo más utilidades. En este caso, ¿cierto? Ya acuérdense que ahí la solución, en ese caso la solución de A hacía que había 1100 unidades demandadas de este Classic Cruiser que en realidad no se satisfacían, que yo no fabricaba. Ahora, me están diciendo que las debo cumplir, ¿ya? Y obviamente piden analizar si efectivamente lo que pierdo en utilidad está dentro de 2 millones de margen con respecto a la situación donde yo no obligaba a satisfacer, ¿cierto?, esa demanda. La pregunta es, si yo quiero esto, quiero obligar a cumplir con esa demanda, ¿qué es lo que tengo que modificar acá abajo? ¿Cuál es el cambio del modelo para testear? ¿Qué pasa? Obviamente en la situación que me están pidiendo analizar. ¿Qué es lo que cambia ahí? Es un detallito. ¿Qué es lo que cambia? Un cambio bastante chiquitito, fíjense. El límite de la demanda, X2 igual a 3.500. ¿Cierto? En realidad, o sea, el límite de la demanda no cambia. Sigue siendo 3.500. Lo que cambia es que hasta ahora, ¿cierto? En el modelo original, yo dejo que pueda ser menor que 3.500. Y lo que estamos ahora diciendo es que tenga que ser 3.500. Yo obligo a que la demanda se respete, se cumple los 3.500 y el resto, digamos, sí, igual, exactamente, ¿cierto? El resto del modelo es idéntico, salvo que ahora, ¿cierto? Como sea, voy a obligar a que esos 3.500 se hagan. Vamos acá. Hacemos esto. Y bueno, este es el modelo original, así que vamos a volver aquí a 6. Que se me olvidó qué letra estábamos. La I. Save as con I. Ya. Y este es cierto modelo original, 3.600, 5.400, las 48.000, las 6 horas y toda la historia. Y aquí es el cambio, solamente dejar como igualdad el caso del límite de la demanda. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿cierto? 25.650 es la nueva solución. Vamos a ver qué nos dice el detalle. ¿Ya? Fíjense, 1.875 del Classic Cruiser, obviamente 3.500 del Classic Cruiser 3.500 y 1.875 del Thrill Seeker. Aquí, ¿cierto? En realidad, la respuesta sobre el Classic Cruiser está bastante, entre comillas, de más, porque desde el momento en que yo esto lo obligo a hacer una igualdad, lógicamente que lo único que le queda a este modelo hacer es ver cuántas unidades del otro modelo yo alcanzo a fabricar en lo que me sobró en el fondo. Pero no hay, digamos, mayor optimización que eso, porque estoy obligando a que ese automóvil tome ese valor, ¿ok? Y eso reduce obviamente mucho la complejidad en el fondo del trabajo que está haciendo el modelo y el software, porque le estoy dando la mitad de la solución y solamente me tiene que ahora calcular un complemento, básicamente, ¿ya? De hecho, esto ni siquiera necesitaban optimizarlo, así que no se podía calcular incluso manualmente sin seguir el método simplex. Vamos a copiarlo porque necesitamos en realidad aquí sacar un dato en particular y pasarlo acá. Ya, esa es la solución que tengo de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que tengo que comparar? De toda la información que aquí está. Lo que me preguntan es si se puede, digamos, realmente hacer este cambio y por qué respeta en el fondo el cambio esto de los 2 millones. Entonces, ¿cómo sé si respeta el cambio de los 2 millones? ¿Qué es lo que tengo que ir a hacer aquí para comprobarlo?
¿Qué necesito hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí para saber si efectivamente cumple o no cumple con lo que me pidieron? ¿Nadie por ahí? ¿Quién sé No, qué? profe, no sé. ¿No? Acá, ¿cierto? En este modelo yo tengo que la nueva utilidad, cuando obligo a cumplir con los 3.500, es de 25.650, lo que está aquí, ¿cierto? Como yo estoy trabajando, ¿cierto? La utilidad en miles, esto en realidad son 25 millones. 25.650.000. La utilidad original es la que tengo arriba, que es 26 algo. Vamos a ir a recordar. Esta es la, sí. 26.640. Ese es el número que me sirve. 26.640, ¿ya? Y 26.640.000, ¿cierto? Entonces, lo que me preguntan es la diferencia. Y ese es el tema, ¿cierto? Que esta diferencia no puede ser más que 2 millones. Lo puedo hacer en cualquiera de los dos sentidos. Obviamente puede hacerlo así, viéndolo como pérdida en el fondo, porque pongo primero la cifra que es menor. Y esto, ¿cierto? Casi no hay para qué hacerlo. ¿Cuánto es? Al ojo. Está casi exacta. Si mal no calculo es 990, porque es justo, como 990. 650, 640, sí, 640, 650, es casi igual. Que es obviamente 990.000, ¿ya? Y eso, lógicamente, que es menor a los 2 millones que me decían que podía, obviamente, yo aceptar como rebaja de la utilidad para efectos de obligar, en el fondo, a fabricar este otro, digamos, este automóvil en toda su demanda. Así que sí, digamos, en este caso cumple efectivamente con la condición que pedían. O sea, se pierde plata, sí, por supuesto que se iba a perder, porque yo estaba obligando a hacer algo que en el fondo no me reportaba la mejor utilidad. No era necesario hacer esto para saber que efectivamente yo perdería plata. El tema era si estaba dentro del rango que ellos aceptaban, y obviamente sí está. Así que en este caso sí fabricarían lógicamente toda la demanda del Classic Cruiser, a pesar, ¿cierto?, de que no es lo más que más conviene. Eso, ¿cierto?, pues muy ilógico que pueda parecer, en realidad es como habitual en muchas empresas, ¿cierto? Y la tarea que ustedes tienen tiene su dosis de eso, ¿cierto? Porque hay una situación donde precisamente ¿cierto? Una pregunta, y de ahí en adelante todas las preguntas funcionan igual, que les obligan, entre comillas, a fabricar algo que quizás no es lo más conveniente, pero les dicen, ¿cierto? En el fondo que tienen que fabricar de las 4 mascarillas, ¿ya? Independiente de lo que la situación original les diga que lo que es más conveniente, al final les dicen, sí, fabrica todas, porque en el fondo yo tengo que ofrecer de partida productos para niños y adultos y también en los dos estándares. Entonces, una cuestión como de casi de responsabilidad de la empresa en el fondo, ¿cierto? Ustedes fabrican de todos los tipos de mascarillas, ¿cierto? A pesar de que matemáticamente quizás no sea la mejor opción. En este caso, ¿cierto? Era un poco la misma idea. Habían otros motivos por los cuales yo en realidad obligo a cumplir con la demanda, a pesar de que no sea matemáticamente lo que más me conviene para efectos de la utilidad de la empresa. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Si no hay dudas, como era la última versión, que es un todo junto, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Básicamente lo que se quiere es combinar muchas de las cosas que anteriormente se vieron por separado, lógicamente verlas juntas. Aquí es importante recordar
que cuando yo tengo tablas de rango, cuando tengo toda esa información de la variabilidad que mi modelo puede tener, recuerden que todo lo que dicen las tablas de rango es en el fondo haciendo cambios individuales, ¿ya? Así que esto lo que aquí se pide en el fondo, las tablas de rango no me ayudan en nada, porque los cambios son simultáneos, son todos los cambios a la vez y no hay nada ahí que la tabla de rangos me pueda aportar en el fondo para poder predecir qué va a pasar con este modelo. ¿De qué se trata? Raquel quiere tomar la decisión final combinando todas las consideraciones siguientes. Cambio 1, hacer la campaña publicitaria de 500.000, bueno, falta un 0, que aumenta la demanda del Classic Cruiser en un 20%, ¿de acuerdo? Eso sí está. Aumento del tiempo disponible con un tiempo extra de 25% a un costo de 1.650.000, ¿cierto? Que también era una cifra que antes nos había aparecido. Considerando el descuento en el precio del Thrill Seeker, que solo permitirá una ganancia de 2.800, ¿cierto? Ahí había un tipo, ¿cierto? Unas condiciones de mercado en el fondo que nos obligaban a irnos por ese lado. Y cambio 4, aumento del tiempo de proceso del Thrill Seeker a 7.5 horas hombre por vehículo. ¿Cuáles son sus decisiones finales con respecto de la campaña publicitaria, las horas extra y el número de autos Thrill Seeker y Classic Cruiser que se deben ensamblar? Aquí fíjense que la pregunta ya no es, o sea, obviamente aquí hay que ver el efecto de todos estos cambios simultáneos, pero la pregunta en realidad apunta a una conclusión general, o sea, viendo todo lo que pasó hacia arriba con todas las combinaciones que se probaron, al final la pregunta es ¿con qué me quedo? O sea, de todas estas posibles combinaciones, ¿cuál efectivamente es la que me sirve? Ahora, ¿cierto? Este modelo J, podemos trabajar con el que estábamos haciendo. Vamos a guardar esto. Y es incorporar lo guardamos como la versión J. Y ahora sí, no me obligan a respetar, ¿cierto?, la demanda de los 3.500. En ese sentido, ¿cierto?, libero un poco las restricciones, ¿cierto? De hecho, sería bastante fome resolverlo con igual a 3.500 porque en realidad me condiciona demasiado el resultado. Pero sí, ¿qué me dicen? ¿Cierto? Campaña publicitaria de 500.000 que aumenta la demanda del Classic Cruiser en un 20%. Aumento la demanda en un 20% y le tengo que reconocer el costo de los 500.000. Se los resto porque es costo, obviamente. La función me está maximizando utilidad, así que por lo tanto tengo que, obviamente, restarlo. De esa manera, ¿cierto? Reconozco que es un gasto adicional. Cambio 2, aumento del tiempo disponible con tiempo extra de un 25% a un costo de 1.650.000. El costo lo incorporamos al tiro, 1.650, porque ¿cierto? Esto ya está, ¿cierto?, en miles, y esto aumento mi capacidad de producción en 1.25, ¿cierto? Ahí tengo el 25% más de los 48.000 con el respectivo costo arriba. Considerando un descuento en el precio del Thrill Seeker, que solo permitirá una ganancia de 1.800. Eso es este coeficiente, 2.8. Ya me baja. Y la otro cambio es aumento del tiempo de proceso del Thrill Seeker a 7.5 horas hombres por vehículo. Estas 6 horas por vehículo pasan a ser 7.5. Ok, así que aquí está así el nuevo modelo, con todos los cambios. Más tiempo, digamos, menos ganancia del Thrill Seeker, más tiempo de proceso, campaña de marketing y tiempo extra. Todas las cosas de manera simultánea. Profe, y Antes de ese resolverlo. resultado, profe, y ese ¿Sí? resultado hay que compararlo como con el primero. Y ahí definir. No, de hecho la pregunta es en realidad como con respecto a todos los anteriores. O sea, por eso les decía, si me fijan, ¿cuáles son sus decisiones finales respecto de las campañas, las horas extra, el número de autos y que todo el tema? O sea, en el fondo es ver
con todos los cambios que yo hice anteriormente, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente en realidad me conviene hacer? Porque, ¿cierto? Hice casi todas las combinaciones de cosas hacia arriba. Entonces, en el fondo, tengo que ver cuál de todas esas combinaciones es la que efectivamente al final me resulta más beneficiosa. Pero, y claro, Ok. aquí puntualmente también tengo que ver qué pasa en este caso particular. Lo más probable es cierto que hay algo que les tinque que va a pasar con todo lo que hay cambios que hay aquí. Hay una cosa que podría ser como bien obvia en realidad. Hay alguien que va a salir perdiendo. ¿Quién puede ser? El Fíjense los primer cambios modelo. hacia dónde, ¿cierto? Sí, porque la estoy empeorando mucho. O sea, le aumenté las horas, le eché a perder la utilidad. O sea, la verdad, en realidad, si llega a fabricar algo, es bastante milagroso. Probablemente quizás lo haga, no sé, no me recuerdo la solución exacta, pero porque probablemente van a haber recursos disponibles. Obviamente, cuando tienes recursos disponibles, entre no hacer nada y hacer un poco, es mejor hacer un poco. O sea, a menos que realmente tus costos sean terribles, no, en realidad siempre va a ser bueno hacer algo. En este caso, ¿cierto? Probablemente se va a ir prefiriendo fuertemente el otro modelo y solamente cuando tenga capacidad de sobre ya no hay en qué ocuparla, probablemente se va a tratar de hacer el primero. Y veamos qué cosa nos dice. Ya, Global Ops, por lo menos sí tenemos solución, ya eso siempre es bueno, porque a veces pasa, o sea, perfectamente pueden haber condiciones que se les dan a los problemas donde no hay solución. Ya, aquí está la solución. ¿Qué pasó? Fíjense, de partida, ¿cierto? La demanda del auto, ¿cierto? Del segundo modelo, recuerde que aquí estamos aplicando efectivamente el aumento ese del 20%, ¿cierto? Porque está la campaña marketing. Ese aumento del 20% son, en realidad, de 3.500 pasa a 4.200. Así que sí, se fabrica todo, de hecho, lo que la demanda permite. ¿Era esperable? Por supuesto que era esperable, porque precisamente el tema era de que el primer modelo estaba súper en desventaja y era natural, ¿cierto?, esperar que tratara de hacer todo lo que pudiera del segundo modelo y que hiciera el otro modelo, el primero, solo como un complemento. Y eso fue efectivamente lo que hizo, o sea, que aparece, ¿cierto?, primer modelo con 2.120 unidades, después de que fabricó todo lo que pudo, ¿cierto?, del otro. Puertas nos sobran, ¿cierto? Porque ahora nuevamente se prefirió hacer más del modelo que ocupa menos puertas, entonces lógicamente ahora no es un recurso escaso. Sí ocupé toda la capacidad de producción, fíjense, que también es la capacidad aumentada, pero por supuesto que en este caso, dado que tengo harta demanda del X2 y además tengo X1 libre, ahí me va a rellenar en el fondo la demanda hasta que pueda, mientras pueda fabricar más X1. Las puertas, ¿cierto? En este caso no se me agotan, así que por eso, ¿cierto? Sigue adelante con esa estrategia. Y bueno, el límite de la demanda, por supuesto, se cumple, ¿cierto? Con 0, porque efectivamente fabriqué todas las unidades que ahí, digamos, podía hacer. Así que vamos aquí a copiar esto, lo vamos a llevar allá. Y vamos a dejar aquí. Esto es cierto, todas las opciones activas. Ya, 26.466 como resultado. De los resultados que están para arriba, ¿hay alguno que les suene mejor? ¿Vieron por ahí algún número mejor? Sí, sí, hay uno mejor. ¿Cierto? ¿A qué les suena? ¿Qué números se acuerdan? Cuando iguala la demanda. 26.466, vamos a ver. 25.650, no es este.
24,300. No, tampoco. 24,150. Este. 31,900, pero, ¿cierto? Este era considerando que las horas extras no nos costaban. Es 30,300 pagando por las horas extras con la campaña de marketing, ¿cierto? Eso obviamente es la situación original. Y de aquí, ¿cierto? Eso es el que por el momento tiene la mayor utilidad, pero en este caso también recuerden que no está el descuento del automóvil, ¿ya? Y para arriba, obviamente, si los otros eran menores. El que en algún momento dio más fue este, 30,300. El tema es, ok, es la situación que mejor utilidad da, pero la pregunta que vendría es si efectivamente yo tengo o no que considerar el tema de las 7,5 horas y de la ganancia de los 2.800. El tema de los 2.800, ¿cierto? Es un poco un tema comercial en el fondo, ¿cierto? Yo puedo decidir si hago o no ese descuento. Si no hago ese descuento, lógicamente que voy a vender menos, ¿ya? Pero como en sí la solución para mí es no fabricar tantos de esas unidades, ¿cierto? A diferencia de la situación original, puede que igual encuentre perfectamente clientes suficientes para no estar cobrando ese descuento, o sea, no estarlo considerando. Y por lo tanto, quizá yo podría no hacer el descuento y seguir con la utilidad original, que es la situación obviamente que está arriba que me da mejores utilidades. Lo que quizás no tengo en realidad margen, obviamente, para negociar en el fondo, es lo otro, ¿cierto? El tema de las 7,5 horas, ¿cierto? Porque si hay un problema calidad, efectivamente sí tengo que considerar esas 7,5 horas, pues ahí no voy a tener opción en el fondo. Así que aquí obviamente al final es un tema de evaluar todas las alternativas que están hacia arriba, o sea, qué efectivamente es lo que puedo, no puedo hacer, de las cosas que son efectivamente decisiones mías, que puedo decidir, y en el caso, ¿cierto?, de cosas que no puedo decidir, como por ejemplo, problema, pucha, si tengo un problema de calidad, lo tengo que asumir nomás, pues también obviamente, y reconocer en ese caso el efecto que tiene ese problema en todo lo que hago y obviamente en las demás decisiones, ¿ya? Eso es un poco digamos, este ejercicio. Como ven, en realidad, en sí las preguntas que se pedían eran como mucho más directas en el fondo, ¿cierto? Eran sobre cantidades de producción y cosas por el estilo, pero detrás de eso, ¿cierto? Había como harto análisis en el fondo de las cifras, de qué me decía, qué no me decía, qué cosa proyectaba, qué cosa no. Y de esa manera, ¿cierto? En realidad, bueno, aquí se podrían haber hecho bastante más preguntas también, obviamente analizando más los números, pero aquí también el trabajo era bastante largo en términos de preguntas como para irme por ese lado. Dudas, consultas, algo de la tarea que ahora les haya surgido alguna duda. ¿No? No, profe, como le dije Bueno, anteriormente, ahora a lo sí, mejor voy a sí. ver. Sí, esa es la idea en realidad, o sea, que ahora trabajen más por el lado digamos, de la tarea de ustedes para que la próxima clase ahí lleguen con dudas más concretas, ¿ok? La próxima clase, de hecho, la podemos usar para atender dudas del trabajo. Si no hay más dudas, podemos empezar obviamente con otro ejercicio, algo similar, o de hecho todavía tenemos toda una nueva, digamos, unidad que ver y ahí también está muy relacionada con esta en el fondo, así que también podemos irnos por ese lado. Si es que no hay preguntas sobre el trabajo, pero me imagino que habrán preguntas sobre el trabajo. Pero ahí obviamente decidimos en el momento qué prefieren que trabajemos o qué quieren, si quieren algo que repasemos también, pues algún ejemplo anterior, algo puntualmente que quieren ver de nuevo, alguna explicación que necesiten de nuevo, ¿ok? Ok, profe. Así que ya, pues. Esto, como digo, se lo voy a subir junto con todos los archivos, obviamente, de solución.
los distintos modelos para que ahí puedan también ustedes hacer sus propias, correrlos también y comparar obviamente lo que les da a ustedes individualmente, ¿ok? Ya. Si no hay más preguntas, esto sería todo por hoy y nos veríamos, no sé qué día, si el lunes o martes. El lunes. Ya. Si alguien, bueno, el fin de semana avanza obviamente en su trabajo y tienen duda, me pueden enviar correo, obviamente yo voy a estar chequeando ahí. Tratar de responder lo más pronto posible, lógicamente ahí depende de cuántos correos me lleguen simultáneamente, pero lo que no responda obviamente también en clase lo podemos ver, si es que no alcanzo a responder obviamente todas las cosas que me consultan por correo, ¿ya? Así que Ya, profe. nos veremos el día lunes en clases o si tienen dudas pueden consultarlas antes. ¿Ok? Gracias, profe, nos vemos. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, profe.